Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Bueno, quisiera yo hablar algo relacionado al reino, pero dentro del reino están las bodas. Y estuve sobre el fruto, pero el fruto también está en el reino. Entonces, para aprovechar el tiempo, quiero leer Mateo 13:24, y dice ahí, les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra la buena semilla. Y pues la semilla es el evangelio. Ahora, la semilla tiene que dar fruto. Y mantenernos, es lo que nos hablaba el apóstol Sergio, mantenernos en medio de las circunstancias. El que permanece en mí da mucho fruto. Y que el Señor nos conceda dar frutos, porque el fruto nosotros lo damos, los dones Dios nos los da, que es algo totalmente diferente. Pero luego empieza a hablar algo del reino que me llamó la atención. Anoche estaba oyendo el mensaje y dice acá en Mateo 25:1: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes y que toman su lámpara y salen a recibir al esposo. Ahora se oye un grito, dice la Biblia: el novio viene. Pero el novio se tardaba, y a esas alturas el novio viene. Cristo Jesús está por llegar. Le das aplauso al Señor, y ese es nuestro anhelo, estar preparados para ese encuentro, esa cita especial. Pero dice otra parábola: el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Y eso es el Padre. Básicamente nos encontramos en medio de distintos panoramas de los cuales nos han estado enseñando, y encontramos situaciones en el mundo que nos hacen ver de que estamos ya bastante avanzados en el reloj de Dios, y tenemos que visualizar los panoramas que hay y prepararnos también, porque la iglesia que se va es una iglesia que va a salir en medio de circunstancias difíciles, pero nos toca que creerle al Señor. Entonces vemos a una novia que se está preparando en medio de las distintas situaciones que hay en esta tierra. Y aunque los tiempos sean difíciles, sobrepuja la bondad y la misericordia de Dios para con nosotros. Entonces, definitivamente sucede algo así como cuando la joven crece en casa y tiene padre, tiene madre, tiene paternidad, hasta que un día se aparece el novio. Pero resulta que hay un pasaje tan interesante que el novio no llega, no, que envía a otro a traer a esa novia. Y definitivamente ahí vemos la manifestación, la figura del Espíritu Santo que viene a traer a esta iglesia que se va a preparar. Quisiera utilizar Génesis, y dice: al atardecer Isaac había salido al campo. Es decir, que salió de su casa y sale al campo. Y luego dice, sigue diciendo ahí, alzó los ojos y dice aquí: había salido al campo para meditar, alzando los ojos, miró, y aquí que los camellos venían también, y Rebeca también alzó los ojos y vio a Isaac. Rebeca había salido de su casa, Isaac había salido de su casa, y se encontraron en un lugar. Y eso figura la venida de Cristo, la salida de la iglesia y el encuentro en los aires. Pero dice al atardecer, y sigue diciendo ella, hablando quién
Es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros y el enviado dice, es mi Señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Era una iglesia bajo cobertura. Así como usted y yo estamos bajo cobertura en el Señor. Pero estaba sucediendo esto al atardecer y ya la hora está avanzada y el Señor está por llegar. ¿De qué le quiero hablar? Quiero hablarle del atardecer de la novia. Es decir, de que están sucediendo cosas y uno oye cosas, aún en sobremesa oímos cosas que son cosas como para ponernos a pensar y estar conscientes para quién vivimos y cómo vivimos, para que no seamos avergonzados, sino seamos tomados por dignos para irnos con el Señor. Y eso es lo que queremos. Ahora, es una iglesia que se está preparando y hay cosas tan lindas que quiero tratar de hablar. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada. Y sigue diciendo acá, y el día a punto de llegar, así que renunciemos a las obras de tinieblas y equipémonos con las armas de luz. Andemos como de día, honestamente. Y luego dice ahí, no con glotonerías, borracheras, lujurias, libertinaje, contiendas, envidias. Al contrario, vístanse del Señor Jesucristo y no le den lugar a los deseos de la carne o frutos de la carne. Más bien lo que tenemos que hacer es abundar en los frutos que agradan a Dios. Y de eso estuve hablando el domingo, frutos que agradan a Dios. Pero sigamos viendo, porque dentro de esto hay detalles tan interesantes. Aquí dice, tu esposo o tu novio o el Señor es tu hacedor. Y cuando habla de hacedor, dice acá la palabra asa, edificador, el que te favorece, el que te guarda. Es el Señor de los ejércitos, es su nombre, es tu redentor, el Santo de Israel, y se llama Dios de toda la tierra. Ahora, dice en Efesios 5:27, Cristo quiso regalársela a Él a sí mismo. Es decir, que usted fue escogido por Dios y al final Él quiere tomar de lo que Él tiene y regalárselo a Él. Y dentro de ahí sale la hermosa esposa de Jesucristo. ¿Sabe que en el principio empieza diciendo la Biblia algo interesante? Que el Señor hizo a un hombre, lo formó, pero luego dice que toma una costilla. La palabra tomar en hebreo dice arrebató una costilla. Desde allá está hablando del arrebatamiento. Cuando el Señor dice que el que no está en Él, que el que está en Él lleva mucho fruto, pero también habla de tomar el fruto. Y hay una variante ahí que dice arrebatar o tomar el fruto. Que tú seas de los que son arrebatados y que tengamos el privilegio de irnos con el Señor Jesucristo. Entonces nos tenemos que preparar para la boda. Prepararnos. ¿Qué tantas cosas no se hacen cuando llega el momento de la boda? Aunque se viene preparando y un día va llegando, otro día va llegando, y cuando llega el momento de la boda. ¿Cuántos casados hay acá? Ya, ¿se acuerda, verdad? Y a la última hora, corriendo, arreglando para todos los que van a llegar, pero resulta que en esta boda también hay invitados. Entonces se van a ir tanto los que son del Señor en su venida y habrán invitados. Y hay diferentes grupos, pero solamente quiero tratar de hablar un poco acá en cuanto a la iglesia que se van. Y está diciendo, Cristo quiso regalársela como una iglesia que esté gloriosa. Entonces tenemos que revestirnos de la gloria al Señor, apartada del mal. ¿Cuántos están apartados del mal? Que sea perfecta. ¿Cuántos son perfectos?
No todos a la vez, por favor. Pero cuando estudiamos todas las raíces de perfección en la Biblia, habla que tenga buen carácter. Entonces cambiemos la palabra perfección. ¿Cuántos manejan un buen carácter? No todos a la vez, otra vez, por favor. Entonces lo que Dios quiere es que seamos nueva criatura y que seamos semejantes a Cristo. Le das aplauso sonoro, que cambie nuestra naturaleza. No ira, no contienda, no líos, no problemas. Como dijo mi apóstol una vez, callado tiene pegue. Y definitivamente el Señor nos ayuda a ser prudentes en nuestro hablar, porque cometemos tantos errores cuando hablamos más de la cuenta. Ahora, entonces, apartada del mal, y que dice acá que sea una iglesia joven, que no tenga mancha y arruga. ¿Quiénes se arrugan? Los viejos. ¿Quiénes se ponen todos llenos de mancha? Los viejos. Entonces está hablando de despojarnos del viejo hombre y vivir en novedad de vida. Entonces tenemos que revestirnos del Señor para ese día del encuentro glorioso, y que no tenga nada parecido. ¿Qué cosas serán esas que incluyen cosas parecidas? Entonces la verdad que el Señor nos ayude, porque dice en Daniel que algunos de los que predican se van a quedar. Así dice. Muchos de los que enseñaban se quedarán para ser depurados y emblanquecidos. Quiere decir que eran hombres que predicaban o enseñaban, pero estaban chucos, estaban sucios. Entonces el Señor nos ayude a estar limpio, y el que está limpio, límpiese más. Entonces buscar tener una conducta correcta que agrade a Dios. Debemos de preocuparnos por nosotros mismos, y máxime los que estamos con el privilegio de guiar a otros, que nos dé la gracia para instruirlos. Qué cosas hay que hacer, cómo hay que hacerlas. Ahora, sigamos viendo acá. Definitivamente esta iglesia que es perfecta es gozosa, tiene alegría, tiene gozo, y Cristo es el que ha cambiado nuestro lamento en baile. Él ha cambiado nuestra naturaleza y la sigue cambiando. Todavía nos hace guerra nuestra naturaleza, nuestra humanidad, pero el Señor nos auxilie a que podamos agradar a Dios. Si Dios se agrada de nosotros, nos dará la tierra prometida, dijeron aquellos dos hombres, y era Canaán. Ahora la tierra prometida es Jerusalén celestial, y ahí es donde queremos llegar. Entonces el que quiere celeste, que le cueste. Es decir, que tenemos que esforzarnos, agradar a Dios, revisar cómo estamos, examinarnos, no sea que nosotros tengamos tinieblas adentro de nosotros. Ahora, es decir, una iglesia que se está ataviando, que se está arreglando, se está preparando porque hay una boda. Ahora, dice acá en Isaías, el profeta, no le dirán a Jerusalén ciudad abandonada. Entonces la iglesia que va a Jerusalén no es una ciudad abandonada. Podrá dejarte cosas que pasan, padre, madre, cuanto pueda hacer, pero el Señor prometió estar contigo hasta el final. Y dice acá, más bien será la favorita de Dios, que aquí en Santiago de Chile esté también la iglesia, la favorita del Señor. Que diga el Señor: me agrado de mis hermanos chilenos y de donde usted viene. Bueno, está diciendo acá, entonces, no se va a decir que es una tierra en ruinas, sino que ella es la prometida. Dice otra versión, la desposada, la comprometida del Señor. Dios se casará con ella. ¿Cuántos reconocen que Jesús es Dios? Entonces viene una boda, y esa boda se acerca. Dios se casará con ella como se casa un joven con su novia. Dios la reconstruirá, eso es restauración, y vivirán feliz con ella,
¿Cómo vive feliz el marido con su esposa? Maridos, ¿viven felices? Ese amén estuvo exagerado otra vez. Entonces, hay cosas que tienen que cambiar. El Señor nos ayude a disfrutar un hogar, nos ayude a disfrutar un matrimonio y nos ayude a disfrutar a nuestros hijos. Mire, ahorita que fue la pandemia, me acuerdo que mi apóstol me llamó varias veces que yo casi me iba a usted. Pero si a mí me tocó un mes completo, pero duro, hasta que mis pulmones se hicieron pequeños. Y yo pensé que ya iba a entregar los Nike, fíjese, de plano dije, hasta aquí voy a llegar, que ya no respiraba. Perdí como 16, 17 libras, pero como no me gusta perder, ya la recuperé. Entonces, y aquí estoy por la misericordia de Dios. Y usted también es un sobreviviente, está aquí porque Dios lo ha ayudado, porque el Señor ha sido bueno. Yo a veces hay cosas que yo no entiendo, porque mi esposa me atendía y aún no usaba mascarilla. Mi hija me atendía y no usaba mascarilla. Y no se enfermó ninguna de ellas. El enfermo era yo. Pero el Señor me había hablado de que ministrara Santa Cena profética para cubrir casas. Acabamos de tener Santa Cena. Semana siguiente, Santa Cena, pero era profética. Y ese fue el último culto que tuvimos. Allá en la iglesia que está en medio de Nueva York, de toda la congregación, ni uno solo murió. Nos pusimos algunos enfermos, pero Dios cumplió su palabra que nos iba a guardar. Y Dios es fiel y justo para guardarte en los tiempos difíciles. Honremos al Señor. Ahora, definitivamente estamos con ese anhelo de irnos, de ser participantes de este evento tan maravilloso. Dice acá en el Salmo 4:6, son muchos los que preguntan quién nos hará ver el bien, y que la luz de tu rostro ilumine. Cuando Dios bendice, dice que Jehová vuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Y dice, tú pusiste en mi corazón alegría. Pero dice que esa alegría, dice, más alegría que la de tener trigo y vino. Entonces hay cosas que Dios te puede dar, pero que tú tengas gozo, que tú disfrutes tu salvación, que encomiendes a Jehová tu camino y Dios hará contigo lo que Él ha prometido. No importa las circunstancias, los tiempos, el que va a bendecirte, el que te va a auxiliar, el que te va a levantar es Dios. Y Dios lo va a hacer. Y dice acá, se puede tener abundancia de trigo, de vino, pero qué lindo tener iluminación y alegría. Pero salgamos de ahí. Entonces vemos aquí algunos puntos tan interesantes, porque le dice aquí en Deuteronomio, hablándole a la iglesia, el lugar donde elija el Señor tu Dios, ahí tienes que vivir, hacer tu habitación, tu morada. Y al atardecer, vea otra vez, al atardecer vas a sacrificar la Pascua. Curiosamente la Biblia dice que al atardecer el Señor cruza las paredes y se manifiesta a sus discípulos. Definitivamente vamos a ver la parucía de Dios. A los míos me les voy a manifestar y usted es propiedad de Dios. Agrademos a Dios que en ese discipulado un día iba a aparecer el Señor al atardecer. Ahora, sigue diciendo, para hacer su morada, al atardecer sacrificará la Pascua a la caída del sol, al atardecer. Y a esa hora, ¿qué dice? Recuerde qué pasó a esa hora. Fue la salida ¿de dónde? De Egipto. Al atardecer salió el pueblo, al atardecer. Entonces al atardecer de la novia también está por salir un cuerpo, la costilla, dentro de las multitudes.
No todos se van a ir, pero sí existe un grupo pequeño que sí va a ser de Cristo en su venida para el arrebatamiento. Entonces, que nosotros demos lo mejor de nosotros para poder ser participantes de esa salida y irnos con Él. ¿Usted ha soñado alguna vez que se ha ido o no? Yo fíjese que sí. Me pegué un sueño de eso. Yo soy bueno para dormir. Cuando se dice en paz descanse, yo ahí voy. Y en paz te levantarás. Muy bien. Pero uno de esos que estaba así, tan sabroso, bien rico. Y sentí que me llevaron. Pues sentí que iba a las mías. Entonces ya miré hacia abajo en el sueño que tenía y miraba la tierra que se quedó pequeña, todo se quedó tan pequeño y iba. Cuando de repente desperté. ¿Y por qué desperté? Porque me estaban empujando a menearme. Saber qué ruido se estaba haciendo, mi madre me fue a despertar. Y yo digo, ¿por qué me despertó? Yo digo, a saber qué hubiera pasado. Pero viene el día que yo lo veré, que seré llevado por el Señor como todos lo deseamos. Lo dice en la Biblia, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y seremos de esos que se va a decir algo que no se puede imaginar uno. Algo tan maravilloso, lo que nos espera. Lo mejor está por venir y es irnos con Cristo Jesús. Entonces, que nos preparemos, que nos demos al 100% para el Señor. Entonces, al atardecer fue la salida de Egipto. Sigamos viendo acá en cuanto al atardecer. Si usted ve aquí algunos puntos tan interesantes, encontramos 3 mujeres con características de la novia. Encontramos a Ruth, que significa amistad, amiga. Ya no quiero llamarlos siervos, quiero llamarlos amigos. Otra mujer, Esther. Pero Esther tenía otro nombre que era Odasa. Y Odasa habla del mirto, de una flor muy aromática, medicinal y de flor blanca. Pero le pusieron Esther, y Esther significa estrella o celestial. Entonces, que demos nuestra blancura en esta tierra para irnos y seamos celestiales. Entonces, muy interesante ver acá porque vemos a la celestial y la sulamita, que significa pacífica o perfecta. Y cuando busca en cuanto a la perfección, va a encontrar otra vez buen carácter. Personas de los cuales Dios se agrada. El Señor nos ayude a ser mansos y humildes como es el Señor. Ahora, vemos aquí otro punto en cuanto a Ruth. Representa el atrio, niveles de acercamiento, que es una preparación para la novia. Y luego encontramos a Esther ya a otro nivel, el lugar santo, ya preparación para la boda. La sulamita, el lugar santísimo. Son niveles de acercamiento, es decir, que Dios nos permita no solamente estar en una vida de atrio, sino una vida de lugar santo, seamos de los que logran entrar al lugar santísimo. Ahora, me quedan 25 minutos. Vean lo que hacen aquí en la preparación. Ezequiel 16:10, te puse vestido, le pusieron cobertura. ¿Cuántos están bajo cobertura? Le pusieron vestido. Y luego dice, hay detalles de bellos colores. Bueno, coberturas en distintas naciones, ponga ahí, tratando de entender. Te calcé con sandalias de piel de tejón. Y resulta que el piel de tejón es el enemigo número 1 de las serpientes. Entonces Dios es el que te da autoridad. Y en breve pondrá el Señor a Satanás bajo la planta de tus pies. Hay un texto que a mí me encanta. Cuando hablaban a mí, cuando estaba en el Evangelio, a un principio me daba miedo cuando hablaban de Satanás. Pero cuando encontré aquel versículo que dice, te he dado autoridad sobre el poder de Satanás y nada podrá hacerte frente. Entonces, Señor, eso tú lo dices.
Entonces tenemos una autoridad no por lo que somos, sino por lo que Dios puede hacer en nosotros. Entonces Dios no te da un espíritu de cobardía, sino de poder, para que peleemos. Así lo estaba enseñando nuestro apóstol, que tenemos que echarle ganas, tenemos que pelear, esforzarnos, y en Él somos más que vencedores. Nos lleva de victoria en victoria, y si hay victorias es porque hay peleas, pero no con los hermanos. Dificultades que tenemos en este mundo. Ahora, sigue diciendo ahí: te ceñí, te puse cinturón, te vestí de lino fino, te cubrí de seda. Ahora, aquí el profeta empieza a hablar algunos detalles de preparación. Sigue diciendo adelante en ese verso: te atavié con joyas. Es la iglesia que está siendo ataviada. Apocalipsis dice que se ha preparado, está ataviada, ya dispuesta para su marido. Ahora, te atavié con joyas, te puse pulseras en tus brazos, collares en tu cuello. Habla de anillo en las narices, zarcillos en tus orejas. Estabas espléndida y estabas con diadema. Diadema, es decir, que tenía su corona que necesitaba para la boda. Usted se recuerda cuando dice que una mujer perdió una dracma y se puso a barrer la casa. Eso es limpieza, porque había perdido la dracma. Pero ¿y por qué hizo tanta fiesta cuando la encontró? Porque la dracma costaba de 10 monedas, y si le faltaba esa no había boda. Que el Señor nos auxilie, que nuestra casa esté limpia y que nos preparemos para la boda que viene. Entonces está hablando de detalles. Te mirabas espléndida. En otras palabras, se miraba hermosa, preciosa. El que se prepara para sí a la iglesia es el Señor. Déjate ataviar, déjate adornar y despójate del viejo hombre. Que el Señor nos ayude en esas batallas. Mire, yo conocí a alguien que se bañaba hasta 2, 3 veces, porque a veces se bañaba y no le quedaba bien el pelo, se volvía a bañar, y otra vez no le quedaba bien, se volvía a bañar. Su cuidado era el pelo. Y yo, tanto baño para tanta cosa. Pero lo limpio, lo hermoso tiene que estar por dentro. Más bien que luzcas precioso, hermoso, hermosa por dentro. Vea que cuando el Señor te vea, se agrade de ti en lo interior, y que también afuera pues te veas bien, te paisajes. No está de más. Pero dice acá que hay atavíos, adornos, diadema. También la diadema hablaba de los competidores, que les ponían diademas por ser campeones. Pero salgamos de aquí. Vamos a algo más. Dice aquí en la Biblia, en Ezequiel otra vez, y dice: estabas adornada. Aquí esto está hablando todo en cuestión a Israel. Sin embargo, Israel perdió la oportunidad que Dios le había dado, y ahora la oportunidad de la boda la tenemos nosotros. A un pueblo que no era pueblo, y ahora somos pueblo de Dios. Ahora, sigue diciendo: estabas adornada, oro, plata, vestida de lino, seda recamado, comías y que te comías. Eso está bueno, ¿verdad? Era una novia comelona, es decir, comía. ¿Pero qué comía? Trigo y miel. ¿A cuántos les gusta la palabra? ¿A cuántos les gusta la revelación de Dios? Bueno, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene del Señor. Y que el Señor nos conceda la revelación preciosa de su palabra, y que pueda decir: Dios me habló. Aunque Dios habla de muchas formas, pero qué lindo cuando tú sabes que a ti te está dando algo Dios, y que es Dios el que te está hablando. Ahora, dice ahí en este pasaje: comías trigo, miel y también
comías aceite. Y el aceite, pues se sabe que tan fácil, ¿verdad? No sé si aquí es donde mojan el pan con aceite. Veo un lugar donde y le ponen el poco de aceite para mojar el pan y entrarle. Y sabroso que es. A ella le gustaba el trigo, la miel y el aceite. ¿Y a cuántos acá les gusta el trigo, la miel y el aceite? Que el Señor nos conceda ese alimento, la comida del reino. Bueno, entonces está diciendo ahí, y cada vez, cada día, cada vez estabas, como dice, más hermosa. Que el Señor te hermosee, que la gloria de Dios te hermosee. Viene por una iglesia santa, inmaculada, gloriosa para su marido. Dele ese aplauso fuerte. Y eso lo hace el Señor en la preparación para la boda. Vale. Entonces, hasta llegar al reinar, llegar a tener autoridad. Y el que da la autoridad es el Señor. Ahora, sigue diciendo acá en esto que le quiero hablar. Ezequiel 16:14, salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Eras perfecta, un atributo de belleza y maravilloso. Y a causa de tu hermosura, yo puse sobre, dice, la hermosura que yo puse. Entonces, la hermosura que puedes tener es lo que Dios pone en ti. Eso dice, lo que yo puse sobre ti, dice el Señor. Ahora, vea acá. Dice que habrán gritos. Fíjese, gritos de gozo en lo alto de Sión. Correrán al pan, al vino y el aceite. Al ganado, a las ovejas, a las vacas, su alma será como huerto bien de riego, bien con mucha agua. Nunca más tendrán dolor. Los jóvenes danzarán con alegría. Y dice, los jóvenes junto con los viejos, los ancianos, convertiré su duelo en gozo, y va a haber una transformación a alegría. Que el Señor transforme todo aquello que nos causa dolor y nos llene de alegría, que nos llene de gozo, una llenura de gozo. Ahora, sigue diciendo acá, vea, me quedan 16 minutos para llegar a 50, no sé si tengo 10 más, pero de todas maneras ahí voy. Dice acá, cuando Jesús resucitado aparece, ¿a qué hora aparece? Dice ahí, en la tarde, al atardecer, dice la Biblia. Al atardecer, Jesús resucitado aparece el primer día aquí de la semana, estando cerca por medio de los judíos, a las puertas del lugar donde estaban los discípulos, y se presentó. Esto es relacionado a la parucía del Señor, al atardecer. Cuando menos lo esperemos, el que ama nuestra alma lo veremos. Y eso ya está cerca. Y se dice en presencia de todos, y les dijo, la paz sea con vosotros. Al atardecer. Es el atardecer, es decir, que la hora ya cercana a la boda. Y ese es el anhelo nuestro. Pues decía nuestro apóstol predicando que nos dejó para el último tiempo. Y qué lindo que nos dio ese enorme privilegio estar en ese tiempo. ¿Quién escogió? Fue Dios. Entonces nosotros estamos a frontera de ver al Señor Jesucristo. Estamos viendo dificultades y saber cuántas más vamos a ver. Pero dice, caerán 1000 de un lado, 10,000 de otro, mas a ti no llegará. Es confiar en el Señor que nos va a guardar en medio de las dificultades. Ahora, dice acá, 2 Corintios 11:2. Han hecho que yo me preocupe por ustedes, y lo que quiero que ustedes sean siempre fieles. Está hablando Pablo el apóstol, fieles a Cristo, es decir, que sean como una novia que tiene compromiso. ¿Cuántos acá tienen compromiso? Novia comprometida.
Para casarse, ¿cuántos esperan la boda? Sí, esperamos las bodas. Y dice aquí, y que le es fiel a su novio y se mantiene pura, limpia. Entonces tenemos que limpiarnos. Estamos viviendo un escenario difícil. Es impresionante. Quienes manejan mucho los tiempos, yo aprendo en mi apóstol cuando habla de los tiempos y él habla de las naciones y dificultades. Yo eso no mucho latino, pero aprendiendo, oyendo, más o menos sabe uno que los tiempos son cardíacos. Y a nosotros nos tocó estar en este tiempo donde una iglesia va a salir en medio de todas las circunstancias, a frontera de la última semana de la semana 70. De eso estaba hablando el primer mensaje. Y definitivamente a esa altura nos vamos. Y qué lindo que cuando sintamos, ¿a dónde está Jerusalén? ¿En qué cielo? Pues en alguno. Pues tampoco le atino. Pero de que nos llevan hasta allá, aunque uno sospecha, ¿verdad? Pero que nos van a llevar hasta allá, nos van a llevar. Yo creo que vamos a salir más rápido que la luz. ¿O será que es como abrir una puerta y salir a otro lado? No sé cómo va a ser, pero el que nos va a llevar es el Señor. Y iremos a la casa del Padre, ¿ya? Porque dice que Él va a presentar al Padre. Entonces viene el día en que conoceremos al jefe, al supremo Padre, el Padre de los espíritus. Le das aplausos, sonoro. Entonces vamos a la casa del Señor para la boda. Ahora todavía ya la van a ataviar. Desciende de Jerusalén ataviada. Entonces hay preparación todavía a esos niveles, pero la clave es que logremos ser de Cristo en su venida. Prepararnos para ese evento que se acerca. 11 minutos para 50. Bueno, entonces aquí este texto tan lindo, y aquí habla de la boda. Salmo 45:13. La novia es una princesa, luce gloriosa, está llena de gloria. Habla esta palabra hebrea que es magnificencia, riqueza, su vestido dorado, y utiliza la palabra sahab. Cuando habla de sahab está hablando del séptimo aceite, porque habla la Biblia de 7 niveles de aceite. Pero cuando está la visión del candelabro y que tiene un depósito aéreo, no está en el suelo, y están poniendo aceite aéreo en tubos de oro, menciona el aceite sahab. Que el Señor nos conceda los diferentes niveles de aceite. Aceite para morir. ¿Cuántos ya están muertos? Y vivos para Cristo. Pero a veces usted se cuenta uno que no está tan muerto, reclama todavía. Dice, nos ayuda, Señor, no ser reclamones ni peleoneros. Usted no es así. Aquí en Chile son calidad. Bueno, sigamos acá. Entonces dice que va con hermosas vestiduras. Ah, qué lindo. Las vestiduras son las acciones justas de los santos. Dice en un verso, hermosas vestiduras. Y la llevan delante de ¿quién? Del rey. Y Él es el Rey de los reyes. La llevan delante del rey acompañada de sus damas de honor. Qué procesión, qué desfile tan alegre, lleno de ánimo, entusiasta. Y entran ¿a dónde? Al palacio del rey. Un día entraremos a la casa del Padre. Le hace aplausos sonoro. Entonces está anunciando de la iglesia que se prepara y que va a entrar a esas dimensiones. ¿Cómo será la casa de nuestro Señor? El Señor dijo, me voy y voy a preparar casa para vosotros.
pero aparte está la casa de Él. Ahí donde se entra es a la casa de Él. Pero sigamos. Es decir, que es una iglesia que Dios se la va a presentar a sí mismo. Es decir, una iglesia que sale, se la lleva el Señor. Un conglomerado de personas que dio la talla, porque el arrebatamiento es un galardón. Que dimos la talla para irnos con el Señor, sabiendo de que hay acompañantes y está la novia. Pablo dice que él va a ir a entregar a la novia, eso decía él. Ahora, en Ruth dice algo interesante. Ella estuvo recogiendo espigas hasta el atardecer, y usted todavía sigue recogiendo espigas acá en el atardecer, pero después dice que se ponía a desgranarlas. Entonces hay que recibir lo que Dios nos da, lo que Dios nos enseña, y irlo a rumiar, a seguirlo estudiando para llenar una medida de cebada. Vemos ahí que a ella le dieron 6 medidas más después de estar trabajando varios días. Completó sus 7, y el 7 es perfección. Ahora, es decir, Santiago en llamas tiene un llamado a ser como una iglesia que va a salir semejante a la que salió de Egipto al pueblo. Sin embargo, nuestra salida no es así, no, que es para el Señor. Algo así en fuego, como Elías, torbellino de fuego. Tuvo guías, pero había una luz, un torbellino que le daba la guianza al guía, porque se movía la nube de fuego, y lo que tenía que ser el que guiaba al pueblo, seguir la nube de fuego. Tenemos que seguir caminando en pos del Espíritu Santo, y que haya fuego de Dios en nuestros corazones, que la preciosa presencia del Señor esté lleno. Dice un versículo que reinflames los dones del Espíritu, es decir, que si tenemos don, tenemos que pedirle al Señor que no se apague el don que Dios nos dio, no, que se mantenga encendido, y ser esa iglesia que va guiada para un final glorioso. Vea, voy bien, 6 minutos para 50. Sigamos acá. Vea aquí en los frutos, otra vez el arrebatamiento. La iglesia que tiene frutos. El que está en mí lleva mucho fruto, pero ella se encuentra en un huerto. Y dice ahí el versículo, Cantares 6:11, ella: fui al huerto, al bosque de los nogales, al mirar el verdor del arroyo, y quería ver los brotes de las viñas, las flores de los granados. Verso 12, después ya no supe lo que pasó hasta que me vi adentro de un carro. Otras versiones dice entre carros, junto a mi príncipe. ¿Qué pasó ahí? De repente se le apareció el novio. De repente se apareció con un montón de carros. Y está diciendo ahí, hablando otra vez del final de la iglesia que se lleva al Señor. Dice la versión Prat, el cortejo nupcial, le decían que se regresara. Si usted está allá por irse y la gente le dice regrésese, si usted ya se subió para irse y le dicen bájese, ¿qué hace usted? No, muchas gracias, ya está para irse. Definitivamente el Señor viene. Y que estemos ahí precisos, anhelantes, deseando con todo nuestro corazón la venida del Señor. Y le dicen que se regrese. Vuélvete, Sulamita, vuélvete, vuélvete, para que te miremos. Ahora, habla ahí el príncipe y dice, ¿qué es lo que quieren ver en la Sulamita? Algo parecido a las danzas de Mahanaim. Y Mahanaim habla de encuentro de campamentos. Aquí usted alaba y danza, pero también aquí hay ángeles de Dios. Aquí está el Espíritu Santo, aquí está el Señor, el Padre lo está viendo. Pero ese día viene, el día esperado de la boda.
estamos preparándonos para una boda y queremos irnos. 4 minutos. Sigamos. Entonces, está hablando de un final de la iglesia que habrá de irse. Dice acá, alegrémonos, Apocalipsis. Llenémonos de gozo, démosle a Él el honor, porque ha llegado el tiempo de la boda del Cordero, y la novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco, de alta calidad, dice esta versión, representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo, escribe esto: benditos los que están invitados a la cena. Entonces, hay boda y hay personas invitadas. ¿Usted qué quiere? ¿Ser invitado o ser la iglesia novia? Pero fíjese que llegar al nivel de invitado es porque también se dio una talla, porque no todos se los van a llevar. Uno será tomado, otro será dejado. Pero que tú y tu casa, a la hora del momento que el Señor se lleve a su pueblo, también se vaya toda tu familia. Bienaventurados las familias que honran y le sirven al Señor. Le das aplausos fuertes al Señor. Qué lindo ver a la familia involucrada en estos negocios tan lindos. Ahora, básicamente esa preparación nos habla de muchas cosas hermosas. 6 meses en aceites, en mirras, para un día presentarse. 6 meses en óleos, unciones, para presentarse ante el Rey. Que el Señor nos conceda aprovechar cada administración. El Señor nos conceda atesorar y no dejar caer nada de lo que Dios nos da. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Me faltan 2 minutos. Que tu anhelo, tu deseo es entregarte a una manera total y anhelar y desear ser ataviado, despojarnos de lo que no le agrada a Dios, que hayan frutos dignos de arrepentimiento, que hayan frutos de buen carácter. Camina delante de mí y sé perfecto. La misma perfección que le pidieron a Satanás fue la misma que le pidieron a Abraham. Y cuando usted ve los numerales, habla de ser una persona justa, correcta y de buen carácter. Él perdió su naturaleza. Y nosotros que cuántas cosas nos pasaron. Ahora Dios está restaurando nuestra vida. El desierto cambió a Moisés. Las dificultades nos dan escuelas. Yo cuando estaba ahí en medio de la cama, en medio de la pandemia, me examinaba, pedía perdón. Señor, ¿qué tal si ahora me toca irme ya? No quiero irme a medias. Y me arrepentí. Yo solo me ponía manos arrepentido. Perdóname, Dios, cuánta cosa. Y me dan una visión en medio de eso y me enseña Dios mi vida. Así has aprovechado tu tiempo. Me enseñó un cofre donde estaba mi vida y cada escenario de mi vida. Gracias a Dios no salí tan mal, fíjese. Porque empezó a examinar el Señor y yo, Señor, ¿será que me voy ya? Pero todavía estoy acá. En medio de eso me da la visión el Señor y me enseña que me estoy subiendo a un avión y que traigo una mudada para venir a predicar. Dios cumplió. Ya he salido otra vez a ministrar la palabra porque eso quiere el Señor. Y si eso quiere, pues aquí estoy, a donde Él quiera. La verdad que mi anhelo, mi deseo es siempre servirle a Dios. Tú que eres ministro de Dios, siervo de Dios, no busques fama, no busques nombre ni posición. Busca tener un lugar en el corazón de Dios
y que Dios se agrade de lo que tú haces. Con sus manos levantadas, que puedas levantar manos limpias, santas, sin ira, sin contienda. ¿Quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos, que su corazón no es vanidoso. Cambio de actitud. Señor, bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga tu matrimonio. Que te conceda el acercamiento de las cosas que Dios te ha hablado, de las promesas del Señor. Que el Señor te atavíe de cosas hermosas y que llegues a tener un buen final en Dios. Señor nuestro, perdona toda falta. Perdona, Señor, toda cosas incorrectas en nosotros, actitudes incorrectas, aquello que hemos hecho mal, y que podamos presentarnos ante ti sin nada de tener que avergonzarnos. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios te guíe, te dé sabiduría, te dé discernimiento, te abra tu mente y que te lleve más allá de donde tú te imaginas. Porque cosas que no han subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Él es aplauso fuerte al Señor. Gloria a Jesús. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.